Ok, ya estamos. Bueno, entonces en los siguientes 20 minutos vamos a tratar de tocar algunos temas en relación al diagnóstico y tratamiento de la tormenta eléctrica. Entiéndase por tormenta eléctrica la presencia de arritmias ventriculares, usualmente en pacientes con algún tipo de cardiopatía estructural. En cuanto al diagnóstico de cardiopatía de tormenta rítmica, tenemos que reconocer que hoy por hoy los desfibriladores que muchos pacientes poseen es la forma que usualmente nos permite hacer el diagnóstico de tormenta rítmica, porque los electrogramas que poseemos en los dispositivos nos permiten identificar eventos de arritmia ventricular como el que ustedes ven acá, y que finalmente son tratados por choques de alto voltaje con reversión a ritmo sinusal. Pero no solo los pacientes que son portadores de cardiodesfibriladores son susceptibles, digamos, de tener episodios de tormenta rítmica, sino también pacientes que tengan episodios de taquicardia ventricular, usualmente monomórfica, que tengan al menos 2 episodios de taquicardia ventricular en las 24 horas que requieran cardioversión eléctrica o farmacológica, entrarían dentro del grupo de pacientes que nosotros definimos como tormenta eléctrica. Los pacientes que tienen cardiodesfibriladores, hoy por hoy se acepta como definición aquellos pacientes que tengan 3 episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular en 24 horas que requieran algún tipo de tratamiento, llámese descarga o terapia antitaquicardia. Esto simplemente para recordar que los pacientes que son portadores de los cardiodesfibriladores, usualmente en el contexto de cardiopatía, en general la mayoría de pacientes que desarrollan tormenta rítmica son aquellos que tienen cardiopatía isquémica, y en menor porcentaje pues tenemos los pacientes que tienen cardiopatía dilatada idiopática, cardiopatía valvular o pacientes en un estado temprano o de recuperación de una miocarditis. Todo esto pues son pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía estructural, y tampoco debemos olvidar la enfermedad de Chagas, que más adelante nos van a hablar, que en nuestro medio, en zonas endémicas, es una causa muy frecuente de tormenta rítmica. Hay otras causas de tormentas arrítmicas en pacientes con corazón estructuralmente sano, como por ejemplo las taquicardias del tracto de salida del ventrículo derecho, taquicardia ventricular idiopática relacionada con mutaciones genéticas, canalopatías, etc. La presentación clínica de la tormenta rítmica usualmente es un cuadro muy dramático, y los que primero se ven enfrentados al manejo de esta entidad son los médicos que están en los servicios de urgencias. Usualmente los pacientes consultan por múltiples choques por el cardiodesfibrilador, consultan en un estado muy importante de dolor, pánico y con un tono simpático pues muy incrementado. Y usualmente esta condición clínica requiere un manejo inmediato, requiere usualmente hospitalización, en algunas oportunidades maniobras de reanimación cardiopulmonar y un estudio y manejo multidisciplinario del cual va a depender la evolución y el pronóstico de los pacientes. Hay algunas causas y factores de riesgo que debemos tener en cuenta en los pacientes que se presentan con las tormentas arrítmicas, como son el empeoramiento de la falla cardíaca, la isquemia, el consumo de algunos medicamentos proarrítmicos, especialmente los antiarrítmicos de la clase 1 en pacientes que tengan disfunción ventricular izquierda, el imbalance el hidroelectrolítico, y tener en cuenta como factores de riesgo a los pacientes que tienen una edad más avanzada, usualmente de sexo masculino, que tienen compromiso severo de la función ventricular izquierda, que tienen falla cardíaca, falla renal, o que ya previamente han tenido algún episodio de taquicardia ventricular o que han tenido terapias de cardiodesfibrilador. No podemos olvidar que
existen algunos factores inflamatorios que predisponen a la presentación de la tormenta rítmica, pues estos pacientes se les ha encontrado niveles elevados de factores inflamatorios que también pueden ser contribuyentes al cuadro clínico. Una cosa importante, y es que el paciente que ya ha tenido una tormenta rítmica, si no se ha tratado adecuadamente, puede seguir presentando episodios de tormentas arrítmicas en el largo plazo, y hay algunos factores de riesgo muy importantes para que la persona tenga una recurrencia de la tormenta rítmica, como por ejemplo es la edad de los mayores de 65 años, a mayor disfunción ventricular izquierda, mayor riesgo, y la falta de tratamiento médico son otras causas que nos pueden favorecer la recurrencia de la tormenta rítmica. Simplemente para pasar muy rápido en esta diapositiva algunas características. Este es un estudio publicado en el 2008 de los pacientes que tienen tormenta rítmica. Por ejemplo, la función ventricular izquierda estaba en 36% más o menos 11, usualmente tiene una clase funcional 2.9 más o menos 1. Los episodios de taquicardia ventricular por paciente por día oscilaban entre 16 más o menos 8, es decir que la cantidad de episodios de taquicardia ventricular usualmente es muy dramática, es muy alta. Y obviamente el número de choques que tienen estos pacientes es un número alto. Valga la pena aclarar que en nuestra experiencia los pacientes que tienen cardiopatía chagásica, dada la carga rítmica que tienen, pueden tener 60, 70, 80, 100 descargas del dispositivo y que en muchas oportunidades llegan a producir el agotamiento de la batería. En cuanto a los cardiodesfibriladores, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene choques por un desfibrilador, pues tenemos que aclarar si realmente eran choques por arritmias ventriculares, es lo que denominamos choques apropiados, o si es por una arritmia supraventricular, por ejemplo, o un choque fantasma en el cual no tenemos ningún evento arrítmico. En cuanto a la importancia de la tormenta rítmica, pues hay que reconocer que en los diferentes estudios que se han hecho de cardiodesfibriladores, siempre, pues digamos, hay un porcentaje de pacientes que tienen terapias tanto apropiadas como inapropiadas. Hoy por hoy se hacen múltiples esfuerzos para disminuir el número de choques inapropiados, pero obviamente que una persona con un choque apropiado, cuando tiene un choque apropiado, es una manifestación muy probablemente de la evolución de su cardiopatía y de su enfermedad de base. Y ya también se ha reconocido que los choques que tienen los pacientes son unos predictores de sobrevida en el largo plazo. Acá vemos cómo los pacientes que tienen múltiples choques tienen una sobrevida mucho más pobre que el que no tiene ningún choque o el que tiene solamente un choque. Es decir, entre más choques tenga la persona, pues hay una mayor probabilidad de mortalidad en el largo plazo. Y esto sucede en todos los grupos de pacientes que son portadores de cardiodesfibriladores y también pues, en el grupo de pacientes que tiene falla cardíaca. Una cosa muy interesante, y es que en la definición de tormenta rítmica tenemos en cuenta las terapias de alto voltaje y las ATPs. Pero las ATPs, qué pena, las ATPs son la estimulación antitaquicardia, que no es un choque de alto voltaje, es decir, que es una sobreestimulación ventricular de bajo voltaje que no siente el paciente y que usualmente, digamos, se hace como primer paso antes de que el dispositivo dé la terapia de alto voltaje. Pero lo importante es que, y como vemos acá en esta gráfica, los pacientes que tienen ritmos de taquicardia o fibrilación ventricular, los cuales son chocados con un choque de alto voltaje, tienen una menor sobrevida que los que no han tenido choques o los que han tenido solamente ATPs, ¿sí? Es decir, que el choque como tal es una manifestación muy probablemente de episodios de taquicardia ventricular más rápidos y que más difícilmente revierten con la terapia antitaquicardia.
¿Cuál es la prevalencia de la tormenta rítmica? Más o menos sabemos que un 10 a un 25% de los pacientes en un seguimiento a 36 meses pueden terminar con una tormenta rítmica, y esta tormenta rítmica pues se viene identificando más desde que los pacientes tienen los cardiodesfibriladores, porque el cardiodesfibrilador les salva la vida. Entonces los pacientes llegan con múltiples choques, consultan a urgencias, etcétera, cosa que antes no sucedía porque simplemente pues el paciente fallecía. Muy interesante y muy importante, vemos acá un estudio ya bastante antiguo de prevención secundaria. Estos son portadores de cardiodesfibriladores en prevención secundaria, es decir, que ya tuvieron una arritmia y que ya se les colocó el desfibrilador. Vemos cómo la incidencia de tormenta rítmica es alrededor de un 20%, comparado a un 4% de los pacientes en el estudio MADI-2, que fue un estudio de prevención primaria de muerte súbita. Entonces tenemos también que tener en cuenta, y por eso lo comentábamos anteriormente, que el hecho de haber tenido previamente una arritmia ventricular puede ser un factor de riesgo para la tormenta arrítmica. Y vemos cómo el simple hecho de tener una tormenta rítmica, cómo le incrementa la mortalidad a los pacientes. Este es el estudio de prevención primaria, a comparación de cuando solo tienen un evento de taquicardia ventricular o los que nunca han tenido arritmias ventriculares. También el pronóstico de la tormenta rítmica depende mucho, y lo comentábamos antes, pero les quería mostrar las curvas de sobrevida. Depende mucho de la función ventricular, y muy importante en este caso, esta gráfica es en relación al manejo médico. Estos pacientes tienen que ser tratados por un grupo multidisciplinario con un manejo médico óptimo, que va a ser lo que a la larga finalmente nos va a contribuir a que el paciente tenga un mejor pronóstico. En cuanto a fisiopatología, simplemente muy corto les quería resaltar que tenemos algunas situaciones, por ejemplo, en los pacientes posinfarto agudo de miocardio que están en las unidades de cuidado intensivo, que apenas están evolucionando su síndrome coronario agudo. Estos pacientes pueden desarrollar tormentas arrítmicas por taquicardia o fibrilación ventricular relacionada al sistema His-Purkinje. Estos pacientes usualmente digamos, tienen múltiples choques, usualmente tienen extrasístoles que pueden degenerar en taquicardia ventricular polimorfa o fibrilación ventricular. También, y muy interesante, ya tenemos algunas claves fisiopatológicas en relación a los comportamientos de los canales iónicos y de todo el funcionamiento, digamos, de apoptosis, de remodelación celular estructural, que ya se identifican como factores que pueden contribuir o hacer que una persona esté más predispuesta a tener una tormenta arrítmica. Hay algunos casos en los cuales los cardioresincronizadores, que si recordamos son aquellos pacientes que tienen estimulación en ambos ventrículos y en la aurícula, pueden desarrollar tormentas arrítmicas, y que esto se logra solucionar con la inactivación de la estimulación del electrodo ventricular izquierdo. Pero obviamente esto no quiere decir que los cardioresincronizadores son proarrítmicos, pues vemos cómo la proporción de eventos de arritmia y de tormenta arrítmica no son mayores en los pacientes que tienen hoy por hoy un cardioresincronizador cuando los comparamos con un cardiodesfibrilador. Y también tenemos algunos casos aislados de tormentas o de proarritmia de electrodos de cardiodesfibrilador que eventualmente requieran la extracción para el manejo de las tormentas arrítmicas. Un mensaje muy importante que me parece que nos debemos llevar a la casa en la tarde de hoy es que el manejo de la tormenta arrítmica debe ser un manejo inmediato e interdisciplinario, y en el cual nosotros debemos considerar que cada choque que tenga el paciente es una falla de nosotros, porque no estamos haciendo lo necesario para que el paciente cese su tormenta arrítmica y le mejoremos el pronóstico. En cuanto al tratamiento de la tormenta arrítmica,
les comentaba, tenemos que definir si es un choque fantasma cuando tiene múltiples choques, si es un choque inapropiado, usualmente son arritmias auriculares, fibrilación auricular, taquicardias supraventriculares. Pero finalmente el grupo que más nos interesa son los choques apropiados, en el cual el paciente debe ser evaluado tempranamente por el grupo de electrofisiología. Tenemos que buscar y tratar causas reversibles, probablemente dar medicamentos antiarrítmicos. Muy importante la sedación, optimizar la programación del dispositivo. En muchos casos nosotros llegamos a la anestesia general o a la sedación profunda, y finalmente estos pacientes terminan en manejo de ablación, pues la ablación se convierte hoy por hoy en la piedra angular del manejo de la tormenta rítmica. Ya para cada caso específico de cardiopatía, pues tenemos nuestro algoritmo de fármacos. Nuevamente quiero resaltar que en los casos de taquicardia ventricular monomórfica y por ejemplo en las arritmias relacionadas con una extrasístole que genera fibrilación ventricular, la ablación es probablemente el manejo de elección. Vemos acá un ejemplo de ablación o de identificación de cicatriz. Vemos aquí un gran infarto y cómo corresponde con los mapas de voltajes que nosotros hacemos mediante cateterismo. Podemos identificar la cicatriz, y sobre esta cicatriz es sobre la cual vamos a identificar ciertos electrogramas y ciertos sitios o canales internos que son los cuales participan en la generación de todas estas arritmias, y vemos cómo con la aplicación de radiofrecuencia, vemos aquí un paciente en taquicardia ventricular, acá está mucho más lento, aplicamos energía de radiofrecuencia y tenemos reversión a ritmo sinusal. Todas estas cicatrices tienen una arquitectura muy compleja y que hoy por hoy son procedimientos que tienen una alta complejidad, son muy difíciles de hacer. Tenemos, digamos, algunos resultados en los cuales vamos mejorando, pero definitivamente no es un procedimiento fácil, son procedimientos prolongados, en los cuales si tenemos un éxito completo, probablemente la ausencia de eventos arrítmicos en el largo plazo es mucho mejor, y cuando hablamos de éxito completo es cuando no tenemos reinducibilidad con la estimulación ventricular hecha en el laboratorio al final de la ablación. Un problema muy grande lo tenemos cuando tenemos arritmias ventriculares inestables. Acá tenemos un paciente prácticamente con nada de tensión en taquicardia ventricular, lo cual pues hace mucho más difícil la identificación de los sitios de arritmia. También muy importante es que no solo estamos haciendo ablaciones endocárdicas hoy por hoy, y estamos evolucionando a una etapa de la ablación por radiofrecuencia en la cual estamos haciendo un abordaje mixto, tanto endocárdico como epicárdico, pues sabemos que la configuración de todas estas cicatrices son muy complejas, no solo son endocárdicas como creíamos antes, sino también epicárdicas, y esto de alguna manera nos está mejorando las tasas de éxito en el largo plazo. Finalmente, y me parece importante resaltar algunas terapias ayudantes que hoy por hoy estamos empezando a escuchar en el medio. Una de ellas es la modulación neuroaxial para tratar arritmias ventriculares en pacientes que tienen tormenta rítmica, entendiendo como modulación neuroaxial las intervenciones que podamos tener desde el sistema nervioso central hasta pues todo el sistema nervioso simpático inferior, incluyendo intervenciones como anestesia general. Vamos a hablar ahorita de la simpatectomía cervicotorácica, el uso de beta-bloqueadores y finalmente la terapia de enervación renal, que ya hay algunos estudios en los cuales vemos que tienen utilidad para el tratamiento de las arritmias ventriculares. Este es un ejemplo de la denervación simpática con resección de la cadena ganglionar simpática cervical,
y vemos cómo en el seguimiento a largo plazo, en el seguimiento tanto a corto como en el largo plazo, hay una mejoría significativa con respuesta, digamos, favorable a este tipo de intervención. Este es uno de los ejemplos de terapia de denervación simpática mediante ablación de arterias renales, en los cuales hay una disminución muy significativa de las terapias antitaquicardia en los pacientes que son sometidos durante una tormenta eléctrica a la denervación simpática. Y finalmente, muy interesante, la ablación de la cadena simpática torácica mediante radiofrecuencia, en la cual lo que primero se hace mediante ecografía es un bloqueo con marcaína del ganglio simpático, y en la medida que se observa una respuesta se hace un abordaje mediante unas agujas con el fin de ubicar la cadena ganglionar simpática y ablactar con radiofrecuencia para mejorar, digamos, el pronóstico y la presentación de las tormentas arrítmicas en estos pacientes. Muchas gracias.